Evangelio según Lucas, capítulo 6, versículos del 1 al 5. Un sábado iba Jesús paseando por entre unos sembrados. Sus discípulos se pusieron a arrancar espigas y a comérselas desgranándolas entre las manos. Algunos fariseos dijeron: ¿por qué hacéis en sábado lo que no está permitido? Jesús les contestó: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros sintieron hambre? Entró en la casa de Dios y tomando los panes de la ofrenda, comió de ellos, algo que no estaba permitido hacer a nadie, sino solamente a los sacerdotes, y dio también a quienes lo acompañaban. Jesús añadió: el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Evangelio según Lucas, capítulo 6, versículos del 6 al 11. Otro sábado entró Jesús en la sinagoga y se puso a enseñar. Había allí un hombre que tenía atrofiada la mano derecha. Los maestros de la ley y los fariseos, que estaban buscando un motivo para acusar a Jesús, se pusieron al acecho a ver si lo curaba, a pesar de ser sábado. Jesús, que sabía lo que estaban pensando, dijo al hombre de la mano atrofiada: ponte de pie ahí en medio. Él se levantó y se puso en medio. Entonces Jesús dijo a los otros: voy a haceros una pregunta. ¿Está permitido en sábado hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar una vida o dejarla perder? Y mirándolos a todos, dijo al hombre: extiende tu mano. Él la extendió, y la mano recuperó el movimiento. Ellos, sin embargo, llenos de furor, se preguntaban unos a otros qué podrían hacer contra Jesús. Evangelio según Lucas, capítulo 6, versículos del 12 al 19. Por aquellos días Jesús se fue al monte a orar y se pasó toda la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, reunió a sus discípulos y escogió de entre ellos a 12, a quienes constituyó apóstoles. Fueron estos: Simón, al que llamó Pedro, y su hermano Andrés, Santiago y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, y Simón, el llamado Celote, Judas, hijo de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Jesús bajó con ellos al monte hasta un lugar llano. Los acompañaba también un gran número de discípulos y mucha gente procedente de todo el territorio judío, de Jerusalén y de la costa de Tiro y Sidón. Acudían a escucharlo y a que los curase de sus enfermedades. También curaba a los que estaban poseídos por espíritus impuros. Todo el mundo quería
tocar a Jesús, porque de él salía una fuerza que los curaba a todos. Evangelio según Lucas, capítulo 6, versículos del 20 al 26. Entonces Jesús, mirando a sus discípulos, les dijo: Felices vosotros los pobres, porque el reino de Dios es vuestro. Felices vosotros, los que ahora tenéis hambre, porque Dios os saciará. Felices vosotros los que ahora lloráis, porque después reiréis. Felices vosotros cuando los demás os odien, os echen de su lado, os insulten y proscriban vuestro nombre como infame por causa del Hijo del Hombre. Alegraos y saltad de gozo cuando llegue ese momento, porque en el cielo os espera una gran recompensa. Así también maltrataron los antepasados de esta gente a los profetas. En cambio, ay de vosotros los ricos, porque ya habéis recibido el consuelo que os correspondía. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque vais a pasar hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque vais a tener dolor y llanto. Ay de vosotros cuando todo el mundo os alabe, porque eso es lo que hacían los antepasados de esta gente con los falsos profetas. Evangelio según Lucas, capítulo 6, versículos del 27 al 36. A vosotros que me escucháis os digo: amad a vuestros enemigos y portaos bien con los que os odian. Bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os injurian. Si alguno te golpea en una mejilla, ofrécele también la otra. Si alguno quiere quitarte el manto, dale hasta la túnica. A quien te pida, dale, y a quien te quite algo tuyo, no se lo recrimines. Portaos con los demás como queréis que los demás se porten con vosotros, porque si solamente amáis a los que os aman, ¿cuál es vuestro mérito? También los malos se comportan así, y solamente os portáis bien con quienes se portan bien con vosotros. ¿Cuál es vuestro mérito? Eso también lo hacen los malos. Y si solamente prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir algo a cambio, ¿cuál es vuestro mérito? También los malos prestan a los malos con la esperanza de recibir de ellos otro tanto. Vosotros, por el contrario, amad a vuestros enemigos, haced el bien y prestad sin esperar nada a cambio. De este modo tendréis una gran recompensa y seréis hijos del Dios Altísimo, que es bondadoso incluso con los desagradecidos y los malos. Sed compasivos, como también vuestro Padre es compasivo. Evangelio según Lucas, capítulo 6, versículos del 37 al 42.
No juzguéis a nadie, y tampoco Dios os juzgará. No condenéis a nadie, y tampoco Dios os condenará. Perdonad, y Dios os perdonará. Dad, y Dios os dará. Él llenará hasta los bordes y hará que rebose vuestra bolsa. Os medirá con la misma medida con que vosotros midáis a los demás. Jesús siguió hablando por medio de ejemplos. ¿Cómo puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en el hoyo? Ningún discípulo es más que su maestro, aunque un discípulo bien preparado podría igualar a su maestro. Porque miras la brizna que tiene tu hermano en su ojo y no te fijas en el tronco que tú mismo tienes en el tuyo. ¿Cómo podrás decirle a tu hermano: hermano, deja que te saque la brizna que tienes en el ojo, cuando no ves el tronco que tienes en el tuyo? Hipócrita, saca primero el tronco de tu ojo y entonces podrás ver con claridad para sacar la brizna del ojo de tu hermano. Evangelio según Lucas, capítulo 6, versículos del 43 al 49. Ningún árbol sano da mal fruto, como tampoco el árbol enfermo da buen fruto. Por el fruto se conoce el árbol. No pueden recogerse higos de los espinos, ni pueden vendimiarse uvas de las zarzas. Del que es bueno, como su corazón es rico en bondad, brota el bien. Y del que es malo, como es rico en maldad, brota el mal, porque su boca habla de lo que rebosa el corazón. ¿Por qué me invocáis, Señor, Señor, y no hacéis lo que os digo? Todo aquel que viene a mí, que oye mis palabras y actúa en consecuencia, puede compararse a un hombre que, para construir su casa, cavó primero profundamente y puso los cimientos sobre la roca viva. Luego se desbordó el río y se produjo una inundación. Aquella casa resistió el embate de las aguas porque estaba bien construida. En cambio, todo aquel que me oye, pero no actúa en consecuencia, puede compararse a un hombre que construyó una casa sin cimientos, sobre el puro suelo. Cuando el río se precipitó sobre ella, se vino abajo al instante, y fue grande su ruina. Evangelio según Lucas, capítulo 7, versículos del 1 al 10. Cuando Jesús acabó de hablar a la gente que lo escuchaba, entró en Cafarnaúm. El asistente de un oficial del ejército romano, a quien este último estimaba mucho, estaba enfermo y a punto de morir. El oficial oyó hablar de Jesús y le envió unos ancianos de los judíos para rogarle que fuera a curar a su asistente. Los enviados acudieron a Jesús y le suplicaban con insistencia: «Este hombre merece que lo ayudes, porque ama de veras a nuestro pueblo. Incluso ha hecho construir a sus expensas una sinagoga para nosotros».
Jesús fue con ellos. Estaba ya cerca de la casa cuando el oficial le envió unos amigos con este mensaje: «Señor, no te molestes. Yo no soy digno de que entres en mi casa. Ni siquiera me he creído digno de presentarme personalmente ante ti. Pero una sola palabra tuya bastará para que sane mi asistente, porque yo también estoy sujeto a la autoridad de mis superiores y a la vez tengo soldados a mis órdenes. Si a uno de ellos le digo, vete, va. Y si le digo a otro, ven, viene. Y si mi asistente le digo, haz esto, lo hace». Al oír esto, Jesús quedó admirado de él. Y dirigiéndose a la gente que lo seguía, dijo: «Os aseguro que ni siquiera en Israel he encontrado una fe tan grande como esta». Y cuando los enviados regresaron a la casa, encontraron curado al asistente. Evangelio según Lucas, capítulo 7, versículos del 11 al 17. Algún tiempo después, Jesús, en compañía de sus discípulos y de otra mucha gente, se dirigió a un pueblo llamado Naín. Cerca ya de la entrada del pueblo, una nutrida comitiva fúnebre del mismo pueblo llevaba a enterrar al hijo único de una madre que era viuda. El Señor, al verla, se sintió profundamente conmovido y le dijo: «No llores». Y acercándose, tocó el féretro. Y los que lo llevaban se detuvieron. Entonces Jesús exclamó: «Muchacho, te ordeno que te levantes». El muerto se levantó y comenzó a hablar. Y Jesús se lo entregó a su madre. Todos los presentes se llenaron de temor y daban gloria a Dios, diciendo: «Un gran profeta ha salido de entre nosotros. Dios ha venido a salvar a su pueblo». La noticia de lo sucedido se extendió por todo el territorio judío y las regiones de alrededor. Evangelio según Lucas, capítulo 7, versículos del 18 al 23. Enterado Juan de todo esto por medio de sus discípulos, llamó a 2 de ellos y los envió a preguntar al Señor: ¿Eres tú el que tenía que venir o debemos esperar a otro? Los enviados se presentaron a Jesús y le dijeron: Juan el Bautista nos envía a preguntarte si eres tú el que tenía que venir o hemos de esperar a otro. En aquel mismo momento, Jesús curó a muchos que tenían enfermedades, dolencias y espíritus malignos, y devolvió la vista a muchos ciegos. Respondió pues a los enviados: Volved a Juan y contadle lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan,
los leprosos quedan limpios de su enfermedad, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncia la buena noticia. Y felices aquellos para quienes yo no soy causa de tropiezo. Evangelio según Lucas, capítulo 7, versículos del 24 al 35. Jesús habla de Juan el Bautista. Cuando se fueron los enviados de Juan, Jesús se puso a hablar de él a la gente. Decía: cuando salisteis al desierto, ¿qué esperabais encontrar? ¿Una caña agitada por el viento? ¿O esperabais encontrar un hombre espléndidamente vestido? Los que visten con lujo y se dan la buena vida viven en los palacios reales. ¿Qué esperabais encontrar entonces? ¿Un profeta? Pues sí, os digo, y más que profeta. Precisamente a él se refieren las Escrituras cuando dicen: yo envío mi mensajero delante de ti para que te prepare el camino. Os digo que no ha nacido nadie mayor que Juan. Sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. El pueblo entero que escuchaba a Juan, y aún los mismos recaudadores de impuestos, reconocían que su mensaje procedía de Dios y recibieron su bautismo. En cambio, los fariseos y los doctores de la ley rechazaron el designio de Dios para ellos, negándose a que Juan los bautizara. Jesús siguió diciendo: ¿con qué compararé a esta gente de hoy? ¿A quién es comparable? ¿Puede compararse a esos niños que se sientan en la plaza y se interpelan unos a otros? Hemos tocado la flauta para vosotros y no habéis bailado. Os hemos cantado tonadas tristes y no habéis llorado. Porque vino Juan el Bautista, que ni comía ni bebía, y dijisteis de él: tiene un demonio dentro. Pero después ha venido el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís: ahí tenéis a un glotón y borracho, amigo de andar con recaudadores de impuestos y con gente de mala reputación. Pero la sabiduría se acredita en los que verdaderamente la poseen. Evangelio según Lucas, capítulo 7, versículos del 36 al 49. Simón el fariseo. Un fariseo invitó a Jesús a comer. Fue, pues, Jesús a casa del fariseo y se sentó a la mesa. Vivía en aquella ciudad una mujer de mala reputación que, al enterarse de que Jesús estaba en casa del fariseo, tomó un frasco de alabastro lleno de perfume y fue a ponerse detrás de Jesús junto a sus pies. La mujer rompió a llorar y con sus lágrimas bañaba los pies de Jesús y los secaba con sus propios cabellos. Los besaba también y finalmente derramó sobre ellos el perfume. Al verlo, el fariseo que había invitado a Jesús se dijo para sí mismo: si este fuera profeta, sabría quién es y qué reputación tan mala tiene la mujer que está tocándolo. Entonces Jesús se dirigió a él y le dijo: Simón, quiero decirte una cosa. Simón le contestó: dime, maestro. Jesús siguió: había una vez un acreedor que tenía 2 deudores.
uno de los cuales le debía 10 veces más que el otro. Como ninguno de los dos podía pagarle, los perdonó a ambos. ¿Cuál de ellos te parece que amará más a su acreedor? Simón contestó: supongo que aquel a quien perdonó una deuda mayor. Jesús le dijo: tienes razón. Y volviéndose a la mujer dijo a Simón: mira a esta mujer. Cuando llegué a tu casa no me ofreciste agua para los pies. En cambio ella me los ha bañado con sus lágrimas y me los ha secado con sus cabellos. Tampoco me diste el beso de bienvenida, en cambio ella desde que llegué no ha cesado de besarme los pies. Tampoco vertiste aceite sobre mi cabeza, pero ella ha derramado perfume sobre mis pies. Por eso te digo que si demuestra tanto amor, es porque le han sido perdonados sus muchos pecados. A quien poco se le perdona, poco amor manifiesta. Luego dijo a la mujer: tus pecados quedan perdonados. Los demás invitados comenzaron entonces a preguntarse a sí mismos: ¿quién es este que hasta perdona pecados? Pero Jesús dijo a la mujer: tu fe te ha salvado. Vete en paz.